Hola y bienvenido a otro episodio de Desaprende Podcast. Como ya ustedes saben, esto es un episodio súper especial y estamos grabando en GW5 Studio, el estudio donde se graban los mejores podcasts de todo Puerto Rico. Así que no olviden darle follow y seguirlo en todas las redes sociales, al igual que Desaprende Podcast. Ya saben que, por favor, prendan la campanita, compartan este episodio que está buenísimo. Y obviamente ustedes saben que yo siempre digo que todos los episodios son especiales, pero este realmente viene cargado de mucho desaprendizaje y por eso creo que es súper especial, porque esta persona que tengo a mi lado, yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero en esta ocasión vamos a conocer ese otro lado de Eric. Bienvenido. Thank you very much. Ese otro lado mío. Ese otro lado que muy pocas personas, me atrevo a decir, que tal vez conocen o que todavía sí, bueno, están... o que hay una resistencia, porque yo, la realidad es que la gente me conoce como Chicho y yo soy Chicho y no tengo ningún problema con ser Chicho. El problema yo creo que a lo mejor es lo que implica ser eso, ser él, ser Chicho. Pero yo sigo siendo Chicho y seguiré siendo Chicho toda la vida, pero a lo mejor no la imagen que la gente tiene de mí. Y que a veces nos cuesta dejar que los demás maduren y crezcan y pues la gente se le olvida. Y uno coge lucha como que con cómo la gente nos ven. Sí, y cómo yo quiero que la gente me perciba o me vea o me entienda. Y siempre va a estar, porque nosotros lo que queremos es que nos vean por lo que somos, aunque estemos en un proceso de movimiento, de cambio. Tú no vas a ser nunca la misma persona que eras el año pasado, pero la gente se queda con el tú que conocieron en un momento y si no te vuelven a ver, tampoco ven el cambio. Exacto. Entonces, a veces es importante como actualizar las relaciones para que la gente sepa dónde tú estás, pero hay gente que no quiere. Quiere que tú seas... Por eso todavía hay un Susay Epifanio, por eso todavía hay personajes que en la televisión que no van a morir y no morirán porque para nosotros... Eso nos conecta con un momento a lo mejor nostálgico, bonito, diferente. Y pues, mano, la capacidad del ser humano moverse hacia lo nuevo es difícil. El ego no quiere que tú cambies. Para darle un poquito de contexto a la gente, obviamente Eric Chicho, mucho lo conocemos por Mi Verano con Amanda, por todas las cosas que ha hecho en el teatro, etcétera. Pero ahora se integra... O ahora no, ya lleva, me imagino que bastante tiempo, pero se integra esta parte tuya sanadora de las constelaciones, etcétera. Sí. Y a mí siempre me encanta dar un poquito de contexto a las personas de cómo nos conocimos. Y cuando yo di contigo, fue un día de muchas revelaciones para mí. En un sitio mágico llamado GW5 Studios. Donde toda la magia sucede. Ustedes estaban en el pasillo literalmente esperando para grabar con Gaby. Con Gaby a otro podcast. Que íbamos a hacer promo de Mi Verano con Amanda. Lo que aquí había era macharranería pura. Literal. Pero ¿qué pasa? Yo voy guiando y yo voy pensando, porque yo tengo mis 20 issues. Y yo venía pensando y decía, diablo, mano, como que existirán hombres que de verdad como que hablen desde el corazón, que le tengan miedo, o sea, que no le tengan miedo a la vulnerabilidad. Y yo venía teniendo esa conversación conmigo ese día, porque había pasado por algo esa semana pasada, que me acuerdo que fue un lunes. Sí. Ese día que nosotros nos conocimos. Y yo venía cuestionándome todo eso y decía, mano, porque es que está cabrón, tú sabes, porque como te estaba diciendo fuera del área, llevo ya más de 5 años soltera. Y obviamente... Que hago una interrupción para dejarte saber que nosotros vinimos lunes porque era otro día y yo no podía. Y le dije, mira, lo más pronto que puedo es next Monday, tú sabes. Y fue como el cambio, o sea, para que tú veas como por tu lado van pasando unas cosas, por el de nosotros otras. Para que porque la casualidad no existe, son las causalidades. Pues el punto es que yo vengo todo el camino desde Atillo hasta acá pensando en esas cosas. Y yo decía, mano, es que esto está cabrón, que yo no sé ni qué. No hago más que abrir la puerta y yo veo este revolú de hombre en el pasillo. Y yo pues me siento, estoy ahí, estoy hablando con Gaby, le pregunté y me senté al lado de ustedes. Y yo los escucho hablar. Y yo escucho que ustedes están hablando de constelaciones, que by the way, vuelvo a hago hincapié que éramos un montón de varones, pero entonces está la persona con la que yo estoy hablando de constelaciones, yo estoy aquí, la persona de constelaciones aquí,
era como un crossfire y los otros estaban hablando cruzado y yo hablaba por encima de ellos de constelaciones con otros y ellos hablaban por debajo de otros temas. Era una locura lo que estaba pasando. Entonces, en ese pasillo, este pasillo está el garete. Sí, entonces el pasillo es así, o sea, es una cajita de conflay, es chiquitito. Sí. Y yo lo estaba escuchando, entonces se escuchaba mucho ruido, pero lo único que yo estaba escuchando literalmente era a Eric hablando con otro muchacho, con Waldemar. Y que si las sanaciones, que si constelación, que si tú te fuiste para España, que yo no sé qué, que tacata, y yo así. Porque obviamente yo estoy pensando en lo que yo vengo hablando conmigo misma de camino. Y yo decía como que anda para el carajo, porque yo soy de las personas que yo pienso que nada en la vida es casualidad. Para mí las casualidades no existen. Yo siempre pienso que uno manifiesta y a veces uno piensa y dice cosas que a veces uno tiene que tener hasta cuidado con lo que piensa y con lo que dice porque se te va a manifestar. Pues el punto es que ahí yo me entrometí en la conversación de ustedes, empezamos a hablar, porque yo soy así, bien entrometida, tú sabes, empezamos a hablar y de ahí lo demás historia. Y creo que ha sido lo más hermoso que yo he podido vivir. Sí, porque a raíz de eso fuiste a una constelación que fue la del 1 de febrero. Porque fue como estábamos como a 2 semanas de que fuera esa constelación. Y para mí fue bien, bien lindo y bien revelador por lo que tú también representas, porque en ese momento dado yo estaba acabadita de literalmente perder mi trabajo. Yo trabajaba en un medio de comunicación aquí en Puerto Rico. Estaba como que en este revolú. Y para mí como que tampoco es casualidad que yo haya hecho esa constelación contigo, que también representa... ¿no? Como que el arte, las comunicaciones, porque yo terminé como bien rota con ese, como que con ese ambiente, pienso yo, como que decía, este ambiente tan superficial, yo me encojono, yo no sé qué, eso uno termina reacio a muchas cosas. Sí. Y entonces, para mí fue como que wow, porque tras que eran hombres que estaban hablando de estos temas, eres tú, ¿me entiendes? Que representas también, ¿no? Como que esa otra parte de ti, como actor, como comunicador. Y para mí fue bien lindo, porque fue como una revelación, como 2 en 1. Fue como 2 en 1, literal. Sí, aprender a renunciar a las cosas que... ¿Tú sabes lo que pasa? Que nosotros nos han querido enseñar toda la vida que no te puedes quitar. Toda la vida nos ha enseñado que tenemos que jodernos por todo. Porque si naciste y quieres ser una cosa, vas a hacer eso el resto de tu vida. Y no es así. A veces renunciar es lo más sano que puedes hacer, igual en relaciones. Separarse muchas veces es lo mejor que puedes hacer. Y es un acto de amor también. Es un acto, claro, es un acto de amor gigante, poder soltar, ¿verdad? Amar no es otra cosa que ayudar al otro a ser libre. Entonces yo... siempre le digo a la gente que a veces uno ama algo tanto, pero no necesariamente eso te ama de vuelta, ¿me entiendes? O no te lo o eso no te devuelve el amor como tú lo invertiste. O también entender desde qué parte amas tanto eso. Claro. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo problema en hablar de estas cosas. Como te había comentado, llevo mucho tiempo soltera, intenté estar con esta persona y lo quería mucho, pero no estamos en la misma página, no queremos las mismas cosas. No. Incluso donde yo veía, tal vez... áreas de oportunidad, él veía como que esta es la razón por la cual no puedo estar contigo, claro. con donde yo veía el área de oportunidad. Entonces, como que si yo me quedo ahí, entonces se empiezan a convertir villanos y a creer villanos donde realmente no los hay, porque yo no tengo el por qué cambiar a esa persona y es un amor, es un acto de amor. Yo decía, mira, ¿sabes qué? Te quiero mucho, tú me quieres mucho, eso está claro que está, pero simplemente no estamos en la misma página, no estamos en la misma etapa, vamos a separarnos. Y yo te aplaudo desde mi esquina. Y tú no sabes si de aquí a 10, 15 años te vuelves a juntar con esa persona y son 2 personas totalmente diferentes. Es que a veces nosotros nos volvemos... Mira, los seres humanos por naturaleza somos resultadistas, que es que estamos enfocados en el resultado. No hemos hecho el proceso y estamos pensando más que en el resultado. Bien matemático. Y eso no es real con cosas existenciales, porque mira lo que hizo la pandemia con nosotros. Cuántas cosas nos cambió. O sea, fue un reset total de muchos aspectos de nuestra vida. Mira las dietas. No necesariamente el resultado es el que nosotros esperamos. A veces es más, a veces es menos, a veces no pasa lo que nosotros pensábamos. Y no estamos preparados para la sorpresa de la vida, porque pensamos que nosotros tenemos la vida, que tenemos una necesidad de control de todo. Y nosotros no vivimos la vida nos vive a nosotros y no sabemos cuánto la vida nos vive a nosotros. Nosotros tenemos control sobre la vida como tú tienes control sobre un bostezo o sobre un estornudo.
Y cuando te pones a pensar cuántas veces tú has podido evitar un bostezo o un estornudo, ahí te digo yo, cuánto tú puedes... A ver, maybe life lets you get away with it. Pero, mano, no necesariamente significa que sea por tu voluntad. A lo mejor estás en sintonía con la vida. Yo me acuerdo de una frase que yo le hice unos cambios y lo puse para la improvisación, pero te voy a decir la frase como es, que dice: el arte de vivir consiste en ponernos a tono con la vida a fin de que sea ella la que se manifieste a través de nosotros. Y parecería que yo le doy permiso a la vida para que se manifieste a través de mí. No, la vida hace conmigo lo que le da la gana. O sea, eso de que Dios te castiga o te bendice, no te castiga, yo pienso que Dios no tiene break para eso. No, it's too big for that. No, y también no sé cómo lo piensas tú, ahora que hablas de eso, pero a veces yo pienso que estas cosas de que Dios te castiga o te premia, muchas veces tiene que ver con el tú desligarte de tu responsabilidad. Correcto, yo lo veo así. Si tú haces las cosas mal o haces cosas para herir a los demás, o sea, es un tipo como que de energía y manifestación. Maybe no tiene ni que ver ni con eso, Yoba, porque es que hay gente que parecería que haciendo mal le va cabrón. Y hay gente que por más que tú los ves haciendo bien, no les va bien. You never know. Nobody knows. Nadie. Pues por eso te digo, a nivel racional, por eso somos resultadistas, porque estamos pendientes de un resultado para validar el proceso. Y no. Es mirar, es vivirse el proceso. Y después de hacer el proceso, ¿qué gane de esto? Esto y esto. No hay nada más real que eso. Ahora, mirar el resultado antes de vivir el proceso es proyectar algo o es especulativo. Y nuestra vida no es criptomoneda. No sabemos cuánto sube y cuánto baja. Y estamos tan acostumbrados a eso que realmente pensamos que si yo lo pienso, lo voy a lograr. No. Tienes que mirar primero cuál es tu realidad. Y hay momentos donde sí sucederá un milagro que tú no puedas explicar. It's fucking true. Pero recordar que todos esos elementos van cambiando constantemente. Tú tienes que tener la capacidad de sostener la incertidumbre y de adaptarte constantemente al movimiento. Ya está. Una piedra que lleva un rato así bajo el sol y el agua la mueve, ¡pap! Al otro día la pone otra parte de esa piedra bajo el sol. Y vuelve más agua y pasa y la mueve, ¡pap! Y eso es lo que va haciendo que la piedra se mueva y se dore por todos los lados. O sea, viene cogiendo cantazo por todos lados, pero eso es lo que va moldeando la piedra y cuando llega un día, te encuentras en la playa un pedazo de cristal cabrón. Y es porque cuánto tiempo lleva el agua empujándola, la arena rozándola y el sol dándola ahí cantazo. Lo mismo cuando tú llegas a un sitio, en estos días estaba viendo cómo se forman los cañones a través de los años y es impresionante cómo el agua entra, la arena lo recoge. Después viene agua de nuevo y libera, ¿verdad? Esa piedra que se ha hecho gigante. O sea, es una cosa fenomenal. Y el ser humano tiene muchos procesos que no puede identificar. Y como no los puede identificar, por eso no le hace sentido los movimientos, porque hay información que no puede procesar todavía. Es que es increíble. Y nosotros tenemos que confiar en esa parte que no podemos ver, pero que tampoco podemos definir. Por eso le llamamos X. Pues si yo vivo la vida y me voy de aquí a casa y alguien me choca, elemento X estuvo envuelto en el proceso. ¿Pero qué es elemento X? No sé. Something happened. Exacto. Aquel día cuando llegamos aquí, elemento X nos juntó. Tú lo necesitabas. Yo necesitaba otras cosas que estaban pasando aquí, ¿me entiendes? Y ahí nos conocemos. Pero es un movimiento donde la vida nos pone donde nos tiene que poner. Y para mí específicamente fue, de verdad que fue algo bien bonito. Fue bien bonito porque fue una respuesta, y de verdad, puede sonar bien loco, pero fue una respuesta inmediata. Porque yo no hice más que abrir la puerta y estuve menos de 5 minutos escuchándolo. Y el cuerpo te decía, aquí es. Esta es la respuesta, porque a veces uno busca, y ahí donde entraba lo que estabas hablando ahorita, a veces uno busca cualquier excusa para quedarse en un lugar donde tú sabes que no hay pies con bola ahí, ¿me entiendes? Y el cariño, y hay veces que eso es necesario entenderlo, y esto incluye cualquier tipo de relación, hasta incluso relaciones familiares. Hay veces que uno tiene que darse un poquito. El cuerpo no te miente. Lo que pasa es que uno tiene que echarse un poquito para atrás. Y eso no significa que yo no te amo y que yo no quiero estar contigo, incluyendo todo tipo de hasta en la rabia. Hasta en la rabia hay amor.
Porque la rabia y el odio es producto de un amor que hubo ahí. Lo que pasa es que es un amor no correspondido. Exacto. Y eso duele. Exacto. Y la gente no sabe manejarlo. Y también uno canalizar lo que uno siente. Claro. Porque eso es bien importante. El y cuerpo todo no te sentimiento miente. es información. Y el cuerpo nunca te va a mentir. El cuerpo nunca te va a mentir. Lo que pasa es que nosotros nos mentimos para evadir la verdad del cuerpo. Cuando te pegas a alguien y sientes este movimiento y quieres evitarlo, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué vas a hacer? No puedes evitarlo, porque no puedes evitarlo. Y va a venir alguien y te va a explicar cosas de procesos hormonales, porque vuelvo a la cuestión de la necesidad de controlar el resultado. El ser humano está obsesionado con controlar todo, con controlar el clima, con controlar la salud, con controlar la manera en la que nos relacionamos, cómo nos enamoramos, todo. El ser humano quiere controlarlo todo. Y ahí viene la vida y te dice, tú quieres controlar, ¿verdad? Y no te niego que soy... Es que somos todos. No, en el momento más vulnerable de nuestras vidas nos enseñaron sobre el control y la falta de control. Y que te enseñan de que el control es el único espacio que tú vas a tener seguro porque tú vas a estar preparado para todo. Y claro, no es así. No es así. Y cuando yo he soltado el control, es cuando mejor me ha ido. Yo solté el control en mi trabajo, pasó lo que tenía que pasar. Hoy día, tocando madera, estoy aquí. Estoy haciendo lo que realmente me gusta. Estoy tocando temas que realmente para mí son relevantes porque yo intenté llevar estos temas a los medios de comunicación más tradicionales y es imposible. Esto no vende. O sea, esto no vende. Por un sinnúmero de cosas y también cuando en este Pero momento estás clara que el problema no eres tú, ¿verdad? Okay. Sí. Pero ese es el punto, como que todo lo que hemos hablado, porque por ejemplo en mi caso, yo toda mi vida supe que yo quería ser periodista. Y en mi gringola no cabía absolutamente nada más. Podcaster, tú eres loca, ¿qué es eso? Eso podcaster, por Dios, jamás. Una vez logro ese gran sueño y tengo ese gran éxito, todos los días me cuestionaba, ¿realmente esto es lo que yo quiero hacer? Porque es frustrante. Esto es otro podcast, pero el rol de un periodista es frustrante en muchas ocasiones porque tú quieres hablar de muchas cosas. No, eso no vende. La que vende Yailin, la más viral, que se mató con aquella, con el otro, y no dice, diablo, yo no estudié para esto, mano. O sea, y es un ciclo y es como un boomerang bien complejo porque mucha gente no puede entender de que tú te quejas por lo que yo muchas veces escribo, pero entonces no le des foros para entonces yo poder escribir de otras cosas. O sea, eso es otro podcast completamente aparte. Estamos en tiempos difíciles también. Está bien que a la gente le guste lo que le gusta. Nosotros escogimos algo difícil. Antes yo subía a YouTube cosas a lo mejor más divertidas, ¿verdad? Y hacía 50,000, 60,000 views en una época donde no estaba muy claro la monetización. Y ahora yo subo mi podcast, no voy a decir más nada, y dura 15, 20 minutos, media hora, y no llega a veces a 100 views. En Spotify a lo mejor no llega a 300 listeners y está bien. Y es bien complejo, ¿eh? Es complejo, pero uno tiene que aprender, por ejemplo, yo en mi caso, de que, como me decía mi psicóloga, tú puedes, o sea, ponle que tú estás en un cuarto y tú de 100 personas llegaste a impactar 20. Son 20 vidas que te escucharon, que no es que tú eres el Mesías o una cosa así, pero te escucharon, hicieron tal vez algún cambio. Por ejemplo, yo contigo, yo te escuché y fui a Constelación y fue la cosa más hermosa que a mí me pudo haber pasado en la vida. Pero yo estaba abierta a eso. Y también hay que respetar esas cosas. Hay personas que están abiertas a tener a ser receptivas a este tipo de información. Hay personas que todavía no, porque no lo entienden o porque están, ¿verdad?, con este tabú de que todo es brujería, qué sé yo. Yo también vengo de ese espacio. Y cuando tú me ves a mí trabajando, también ves otra cosa. Totalmente. No, es como si el tipo que tú conocías desde esa línea de... es como de repente me vas a mirar ahí y no, a lo mejor no estoy yo realmente. Y por eso mucha gente me pregunta que, por ejemplo, este podcast, que por qué desaprender. Y yo siempre digo lo mismo, es porque hay veces que uno está todo el tiempo queriendo aprender cosas nuevas, pero hay veces que por más cosas nuevas que tú aprendas, hay cosas de ti que tú tienes que desaprender. De cómo te criaron, de lo que te dicen que es bueno y que es malo. Y hay cosas que uno tiene como que deconstruir y aceptar que estuvo ahí, y entender de que tal vez eso ya no te funciona como te funcionaba antes para entonces seguir moviéndonos. Hay que exponer al perro guardián del guión de vida porque nosotros tenemos un guión de vida. Las fuentes del guión de vida son el cuerpo, la familia,
los ancestros, los traumas personales, la historia, incluyó la historia, las religiones, todo lo que nos hace a nosotros, ¿verdad? Como ser humano en el entorno, y el zeitgeist, que el zeitgeist es en el tiempo que tú estás vivo, qué eventos históricos han sucedido que impactan profundamente tu carácter y personalidad. Y esos elementos hay que verlos porque a veces uno adopta ideas y toma posturas que se vuelven creencias limitantes también a nivel religioso, espiritual. No porque tú seas budista eres el mejor tipo del mundo. Puedes ser budista. Bueno, como pasa con mucha crítica a los cristianos. A muchos cristianos se les juzga y se les ataca por la manera en la que predican una cosa o promueven una cosa, pero hacen otra. Pero eso no significa que a nivel político, a nivel espiritual, budista, hinduista, yo conozco gente que hace yoga y son maestros de yoga, y tengo que decirte que son las peores personas del mundo. No en general los maestros de yoga, pero conozco gente que son maestros de yoga que yo digo, es que no me atrevería jamás a hacer una clase con ellos, porque mi cuerpo siente esa energía, ¿verdad? Donde hay algo ahí que no está, que está como off, ¿me entiendes? Entonces vivimos en una época que es de falsos profetas y estamos como perdidos. Entonces no sabemos qué funciona o qué no funciona porque somos resultadistas. Entonces si lo que tú me estás diciendo no me gusta, tú estás mal. Y a lo mejor eso es lo que tú necesitas. Y si lo que tú estás diciendo a mí me gusta, voy por ahí. Pero a lo mejor eso es lo más tóxico del mundo. Entonces por eso realmente nosotros vivimos there's a big delusion, ¿verdad? Hay una cosa del ego donde, pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a leer estos 10 libros de trabajo personal y, chacho, ya yo estoy curado. Y el ego te dice, claro, tú estás curado porque tú leíste estos 10 libros, ya te lo sabes teóricamente, entonces empiezas a debatir con la gente, pero en la práctica no estás llegando a ningún lado. Y aceptar que no estás llegando a ningún lado es bien jodido. Porque yo me he encontrado con gente y he acompañado procesos terapéuticos y la persona me dice que sigo cayendo en el mismo lugar. Y yo, ¿pero cuánto tiempo de terapia tú llevas? No, si es que esta es la primera vez que hago algo de terapia. Pues entonces tú estás empezando ahora, coño, pero es que yo me leí estos libros. Ajá. Y tú coges la licencia de aprendizaje, que es teórica, y al otro día te dan la licencia de conducir. No. Tú coges la licencia de aprendizaje y ahora tienes que montarte con alguien que te enseñe, que te acompañe en el proceso. Exacto. Y tú tienes la opción a la hora de coger la licencia de conducir, de hacerlo en el carro del que te entrena, o irte en tu propio carro, o pedirle al que te entrenó que lo haga todo el tiempo en el carro que tú conoces. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces que in between hay un gap que te dice, solo no lo puedes hacer. Incluso la licencia de aprendizaje te dice, puedes guiar, pero tiene que haber alguien al lado tuyo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces nuestro ego nos dice, no, yo quiero hacerlo solo. Yo puedo solo. No puedes solo. Esa es la receta del fracaso. Nadie me puede... A mí el que me diga, yo puedo solo, yo lo voy a decir, chévere, nos vemos, cuídate, éxito ahí. Y hay gente que por sus cojones lo hace, pero va a fallar en tantas cosas, le va a tomar tanto tiempo y va a tener unos callos en lugares donde necesitas entrar. Y va a ser bien difícil entrar ahí. Y mientras más pasa el tiempo y menos te rindes a la realidad, menos probabilidad tienes de poder moverte hacia adelante. Solo en la realidad podemos sanar. ¿Cuál es tu realidad? ¿Verdad? Y eso no significa que tenga que haber... No puede haber empatía, no puede haber vulnerabilidad, no puede haber rabia. Hay gente que me viene a ver porque quieren erradicar la rabia. No, cabrón, no. Yo tengo osteoartritis severa y yo no sé lo que es no tener dolor en el cuerpo hace 10, 12 años. Y los médicos me ofrecieron en un momento quemarme los terminales nerviosos de la rodilla para que no sintiera el dolor. Y yo le dije, pero tú eres loco, si el dolor es lo que me dice a mí dónde estoy. Vuelvo a lo emocional. La rabia te dice dónde está. El dolor te dice dónde está. Sí, se nos enseña todo el tiempo a suprimir. A suprimir, a evitar. El enojo. Sanar es no sentir nada. Exacto. No, sanar es permitirte sentir esas cosas. Lo que sea. Entendiendo que es parte del proceso y que una vez tú pasas a través de ello, las cicatrices no se quedan. Y hablando de eso, quiero integrar ahora. Vamos para allá. Lo que es la constelación, porque a mí se me hace bien difícil como que definir qué es una constelación. A ti y a todo el mundo, incluyéndome a mí. Porque es
lo más cercano, o sea, no puedo ni explicarlo en palabras. No podemos. Es bien difícil explicarlo. No hay, o sea, de verdad. Yo llevo tiempo creando un texto que me permita explicar y con todo eso tú te quedas como... Es impresionante. Mira. O sea, es impresionante y a mí, o sea, yo no soy de las personas que dicen, tienes que hacerlo. Porque yo entiendo que no todo el mundo está, receptivo o en la etapa de... No, y puede ser muy fuerte para una persona que nunca ha hecho ni siquiera terapia. Exactamente. Que es porque pero es impresionante. Es brutal. Bueno, primero que todo, una constelación familiar. Bueno, las constelaciones familiares, el clásico es mirar. Yo le digo a la gente, vayan y busquen. Van a haber muchas lagunas, pero busquen a Bert Hellinger y cómo Bert Hellinger trae lo de las constelaciones, qué significa, qué elementos trae, pero piensa que si tú tienes una situación, hay la creencia, ¿verdad?, que esa situación podría estar atada a una lealtad familiar o a una dinámica familiar en tu sistema familiar o ancestral. En mi caso, yo trabajo también con partes internas del ser humano, que son partes que aparecen, personajes que tú creas. O son parte del ego, manifiesta esos personajes. Y el victimismo también. Pues son un personaje que sale para cuidarte, para protegerte o para permitirte sobrevivir y adaptarte a un entorno, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú estás viviendo. Y otro que yo miro, pues son, ¿verdad? La parte existencial, que es cómo tú te relacionas, cuál es tu percepción del amor, de la vida, cómo tú estás relacionado con eso. Después de identificar qué es lo que vamos a mirar, pues entonces utilizamos en el caso individual unos muñecos, ¿verdad? Para eso, o en el caso, que es lo más que yo recomiendo y me encanta, en un taller de constelaciones, tú estás de clienta mía, yo estoy mirando ese aspecto y empezamos a pedir de los participantes alguien que represente esos elementos en ti. ¿Qué pasa? Que solamente los ponemos ahí para ver lo que está sucediendo, cómo se siente la gente cuando los ponemos uno frente al otro, aunque no sepan quién es quién. La energía que nos conecta está ahí. Y ahí es cuando más cercano uno se da cuenta que la energía existe y que no miente. Que no es y no es una cuestión de que te entra a un lugar actual, porque no es actual. Es que tú ni siquiera conoces a la otra persona. No. Y por ejemplo, en mi caso personal, yo he constelado online y también he constelado contigo físicamente, que fue la primera vez que lo hice y de forma grupal. Cuando yo lo hice de manera online, yo, como te estaba comentando fuera del aire, yo lo hice con una persona que era de Uruguay, buenísimo. Y en ese momento dado, sí, la experiencia fue brutal. Y yo fui porque en general yo quería cambiar mi estilo de vida conmigo misma. Como yo pensaba sobre mí, como yo me relacionaba con los demás. Pero todo provenía de mí, porque yo sabía que internamente yo estaba como vuelta loca. Yo tenía 1000 cosas, yo no sabía ni por dónde empezar, yo estaba volviéndome loca. Pues yo empecé a ir a terapia y entre una cosa y la otra, a mí siempre como que cositas me fueron conectando. El Reiki me conectó con lo otro y así terminando con esta persona. ¿Qué pasa? En ese entonces a mí me daban muchos dolores de espalda. Pero mis amistades saben, dolores de espalda de que yo no me podía mover. Y de que yo me tenía que inyectar, yo tenía que ir al hospital a inyectarme porque nada me podía arreglar ese dolor. O sea, cuando a mí me daba, me trancaba, te vas para el hospital. Te daba espalda alta, media, baja. Alta, casi siempre era alta. Pero era horrible, horrible. Y mi mejor amiga es el perfecto ejemplo que yo desde los 15 tengo este tipo de situaciones. Y me llevaban al médico, hacía terapia física, nada. Nada. En ese momento no iba a quiropráctico porque en casa como que no creía mucho en el quiropráctico. Pero yo empecé el quiropráctico luego que me hago esta terapia. Él me hizo una dinámica bien bella y desde ahí yo nunca he tenido que volver a inyectarme la espalda. Nunca. Que miraste, perdona que te pregunte, él te puso un representante o una mirada hacia el síntoma o a la posibilidad de una lealtad familiar con relación a cargar con cosas exacto. Yo le conté, él me puso a mi mamá, a mi papá, etcétera. Y de ahí es una dinámica bien rara porque no es como, qué sé yo, fuiste a comprar un café, te lo tomaste, no es así, porque no es así. Pero instantáneamente tú sientes como alivio. Algo pasa, sí. Es como si tuvieras el agua estancada y soltaste la cadena y ahora el agua está fluyendo en tu cuerpo. O sea, así yo lo sentí.
Y de ahí, nunca más en mi vida yo me he tenido que inyectar la espalda. O sea, no me he tenido que inyectar por espasmo o lo que sea. Me dan mis dolorcitos, pero yo voy, me ajusto y, tú sabes, no es nada a ese nivel. Pues entonces, cuando yo hago la constelación contigo en persona, a pesar de que ya yo había pasado por esa experiencia, yo sí estaba como... ¿Qué carajo es lo que yo me voy a... ¿Qué es la que hay aquí? ¿Con qué yo me voy a topar aquí? Porque yo había visto mi otro yo. Que obviamente esto es una serie que les recomiendo que vean. Obviamente esto está bien hay 60% exagerado. fantasía, obviamente, claro. Pues si no, no va a vender, pero por ahí vamos. Te puedo enseñar. Se llama Mi Otro Yo. Mi Otro Yo. Es lo más cercano a que puedas entender un poquito fuera de la fantasía de que es una constelación familiar. Pues yo veo esto y yo me acuerdo que yo siempre cuestionaba como que cómo yo, por ejemplo, si tú me vas a constelar a mí, no lo sé, una enfermedad o lo que sea, cómo yo, que no te conozco, que no sé quién eres, cómo yo voy a sentir eso en mi cuerpo. Como que, what the fuck, ¿cómo eso es posible? Sí, que me acuerdo que la chica que te escogió era para representarla a ella. Wow. Y tú la representabas a ella y me acuerdo porque uso no sé si puedo hablar de esto. Sí, porque no podemos hablar del tema, no dar mucho detalle, pero déjame entonces, para que tú no te vayas a meter ningún problema, que no deberías, ¿verdad? Pero lo hablo yo. Recuerdo que hubo un momento, y esto fue lo más que me impactó, porque eras tú y era una versión más elevada tuya. Era tú como representante de ella en la actualidad y la versión de ella, otro representante para la versión de ella como más elevada, más... era como la parte tuya que estaba más elevada. Exacto. Entonces, yo te pedía caminar hacia ella. No podía. Y tú no podías. Y yo te decía, pero trata de dar 2 pasos hacia adelante. Y tú me decías, no puedo. Y claro, y yo como facilitador, a mí lo que se me ocurre, ok, aquí hay una lealtad, pero yo no había puesto ningún representante. Entonces yo te digo, ¿de quién necesitas permiso para moverte? Y tú no me dijiste de quién, pero me dijiste... Siento que si me muevo, estoy traicionando a alguien. Y ahí fue que yo traje 2 representantes, uno para papá y uno para mamá de la chica. Yo no identifiqué quién era quién. Pero tú me dijiste, es que yo siento que me da mucha impresión él y la chica que estaba al lado mío, que es la que estaba haciendo la clienta, me dice, es que a mí me pasa eso con mi mamá, no con mi papá. Y yo le digo, pero es que él que lo escogí yo, que no te he dicho quién es quién, él está representando a tu mamá, no a tu papá. Y esa mujer abrió los ojos y cuando te di las frases automáticamente empezaste a moverte. No, y fue impresionante porque... Que de verdad tú sentías que no te podías mover. Es que yo no me podía mover y mi cuerpo hacía movimientos completamente involuntarios y es una cosa que yo no puedo explicar. Ese día... De verdad, yo no puedo explicar esto. Era una cosa increíble. Ese día habían 26 personas. Y hubo como 8 o 9 que me decían, es que yo estoy llorando y no sé por qué. No puedo parar de llorar. No sé por qué. Y me escribían después y de ahí salieron gente que vino a constelar ahora este sábado pasado. Y gente que me ha pedido constelación individual y acompañamiento porque ahora pueden ver de dónde venía ese llanto y ese dolor. Y me gusta hacer esta salvedad para que la gente entienda que yo no conocía a esta persona. Yo ni sabía el nombre de esa persona, nada. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tenía muchos cuestionamientos porque yo había visto la serie y yo decía, pero es que es imposible que una persona que yo no conozco, que no sé de dónde viene, que ni siquiera sé quién eres, como que, por ejemplo, tú me escojas a mí para constelar o para representar algo o alguien, etcétera, y que mi cuerpo pueda reaccionar sin yo tener ningún tipo de información. Yo decía, eso es imposible. Porque obviamente mi parte, tal vez un poco más escéptica, ¿no? decía como que, ¿cómo esto puede suceder? Entonces, cuando voy a este lugar a ver, porque yo, inicialmente yo fui a mirar, me tocó, creo que constelar literalmente, constelar no, sino que representar. Bueno, hicimos la triada que ahí pudiste probar lo que era una mini constelación más lo que era representar y después te escogieron para representar. Pero cuando ya me escogí para representar, irónicamente siento que era de las constelaciones que se estaban dando en ese momento que más como que movimientos involuntarios tenía. Y era una cosa que yo no puedo explicar. O sea, mi cuerpo no era mío. Sí. No era mío. Y aún así,
eras tú. O sea, para y que aún así era yo. Es importante. Yo quiero explicar varias cosas de esto bien importantes. Y no es brujería. No, por eso. No es, tú sabes, pero es una dinámica tan hermosa. Quiero explicar, y es bien importante, primero que esto no sustituye ningún tipo de terapia. Yo les recomiendo, incluso, uno de mis profesores decía, o mi profesor de constelaciones de su escuela, el señor Peter Burkin, decía que cuando es bueno ir a una constelación o constelar algo, cuando ya tú sientes que has probado todo y nada funciona. O sea, lo que te está diciendo es, ve a terapia, haz ayuno, haz lo que te dé la gana, pero no, constelaciones no debería ser lo primero, y si lo es no pasa nada, pero no debe ser lo único. Y no es lo único, no es son cosas que se acompañan. Esto no es una Alka-Seltzer cósmica que te va a quitar todos tus problemas. Esto no sana absolutamente nada. Esto te permite observar unos elementos que necesitan ser vistos, observados y atendidos. Lo que te ayuda a sanar es que tú te haces responsable de ello y lo estás viendo. Si no lo ves y no lo reconoces como tuyo o no lo devuelves a su lugar, ¿cómo lo vas a trabajar? Entonces siempre vas a tener eso. Entonces, otra cosa bien importante, no me acuerdo si fue Joseph Campbell que decía que los seres humanos somos como islas, que aunque estamos separados por la inmensidad del océano, no estamos flotando, estamos conectados por debajo, por millas, kilómetros larguísimos de tierra, de piedra. O sea, nosotros somos el tope de las montañas. Estas islas, estos continentes son el tope de la montaña, de estas montañas gigantes que están sumergidas bajo el agua, que están todas conectadas. No hay ninguna que esté suspendida en medio de la nada. Puerto Rico es parte, ¿verdad? Por arriba es una isla, pero está conectada por debajo con República Dominicana, con México, con todo, porque hay un fondo. Entonces es entender esa parte. Pues todos los seres humanos, por más lejanos que estemos y por más independientes, individuales que seamos, estamos conectados por algún lugar profundo que no podemos entender. Y añadiendo eso que estás diciendo, cuando yo entré a este espacio, yo había visto a esta persona que fue la que me eligió para representar, y ella tenía Ella venía de hacerse un tratamiento o unas pruebas o algo. Y yo la vi, yo conecté mucho con ella porque me acordó mucho a mi tía. Y yo la veía, yo la veía a ella, yo veía a mi tía, y mi tía falleció, ella le hicieron 8 cirugías en su cabeza, ella fue paciente de diálisis, lupus, un sinnúmero de cosas. Y mi tía es la persona más grande que yo he tenido en mi vida y lo va a seguir siendo. Pues cuando yo veo a esta señora, yo como que conecto mucho como que ni siquiera hablé con ella, porque yo no hablé con ella. Pero de verla conecté mucho con su esencia porque me acordaba mucho a mi tía, su dulzura, etcétera. Cuando ella me elige para representar, etcétera, que pasan todo este sinnúmero de cosas, era como que dentro de lo que estaba pasando también yo había vivido, como que de alguna manera u otra, yo viví eso y mi tía vivió eso. Porque yo soy fiel creyente de que mi tía se enfermó por todas estas lealtades que ella tenía a mi abuela también. Y eran lealtades tóxicas. O sea, mi tía fue de las que construyó al lado de casa de mi abuela. Ella nunca hizo su vida, ella nunca tuvo pareja, ella no tenía amigas, se dedicaba en cuerpo y alma a mi abuela. Y por eso es que ahora falleció y mi abuela está sola. O sea, no está sola porque nos tiene a nosotros. Pero tu abuela, cuando se separó de su esposo, se mantuvo sola. No volvió a... Lo que pasa es que mi abuelo, por así decirlo, era drogadicto. Entonces, cuento largo corto, abuela le dijo o la droga o nosotros. Y él dijo, pues la droga. Claro. Me voy. Y mi abuela de ahí... Mi abuela tiene un carácter fuerte. O sea, mi abuela es un alcatraz. Esa mujer... Pero no se empató con más nadie. No se empató con más nadie. Pasó unos años, se empató con otra persona, pero era alcohólico. Y era muy bueno. Ese señor, yo lo amo y lo adoro. O sea, le decíamos Chiqui en casa. Él era buenísimo, pero obviamente pues murió por alcohólico. Y de ahí, mi abuela tenía 2 hijos varones y una nena que era mi tía. Mi papá y mi abuela, obviamente todos nos amamos y eso, pero no compaginan tanto porque son exactamente el mismo carácter. Entonces,
las dos personas que tenían esa lealtad tóxica con mi abuela, uno vivía arriba de mi abuela y el otro vivía al lado. ¿Y qué pasó con los dos? Se murieron. Se murieron y mi abuela terminó, y es lo que hay que ver estas cosas, porque todas estas cosas son información. Yo le digo, abuela, mira, no es casualidad. Pero obviamente pues es difícil. Entender los sistemas es complicado, pero yo creo que lo que más para la gente, ¿verdad?, que está viendo esto y escuchando esto, pienso que es importante que miren en qué sistema, a qué sistemas pertenecen, no solo el familiar, sino en su sistema. Un sistema es, por eso se le llama constelaciones, porque son las constelaciones en las estrellas, pues son sistemas que conforman, es un sistema de varias estrellas que conforman esa constelación. Pues un sistema es este grupo de personas, ¿verdad?, que conforman, ¿verdad?, este sistema con unos objetivos. La familia, pues, tiene un sistema. Tú y yo, ¿verdad?, depende de cómo nos relacionamos, somos un sistema. Tú tienes un rol, yo tengo un rol. Entonces, tú tienes que mirar qué rol tú tienes en ese sistema, cuando tú entraste, cuando saliste, porque tú eres parte de ese sistema forever and ever. Aunque no estés ahí, tú has sido parte de ese sistema. Ahora bien, ese sistema tiene una regla, y de ahí la famosa oveja negra, que es la persona que, aún siendo de un sistema, no quiere seguir las reglas de ese sistema y mayormente funciona desde afuera. Y siempre tienen encontronazos con ese sistema, ya sea por el trabajo, ya sea por la familia. Y mucha gente quiere cambiar eso para pertenecer. Y la mierda es que no, si no encajas, no encajas. Porque pertenecer es rendirte a las reglas del sistema. Y también yo siento en mi caso personal que no encajar es sanar. También, correcto. Es sanar. Sí. Porque en mi caso... It's your own self. Sobrevivir para ellos ha sido seguir las reglas del sistema, aún en contra de su propia voluntad y de su necesidad. Por ejemplo, tu tía y tu tío que se quedaron ahí, siguieron las reglas del sistema por encima de lo que hubiesen querido haber hecho con su vida. Claro, siempre. Y a lo mejor no estaban ni felices en ese aspecto. Entonces, siempre había, no, pero es que si me voy yo, ¿quién cuida a mami? Exacto. Y es que esta tóxica y falsa, como nos crían en la sociedad, de que no importa que tú tienes que estar ahí para tu mamá o para tu... Claro. Y sí, pero hay que poner límites. Pero entonces, pero mira esto, por eso es que, y yo voy a ser siempre advocate de esto. Yo no digo que tú tengas que odiar a tus padres, ni echarles la culpa de todo. Pero no podemos tapar el sol con la mano, y nuestros padres, en un momento donde no estaban preparados y nunca estuvieron preparados para tener hijos, no la estuvieron pasando bien, y nosotros como niños recibimos, ¿verdad?, el infortunio, el golpe, el dolor, el trauma de unos padres que no estaban equilibrados emocionalmente. No hay nadie equilibrado emocionalmente, y desafortunadamente no todo el mundo, en este mundo en el que vivimos, está bien para criar y sostener unos hijos, porque puedes tú darles a tus hijos todo desde el miedo o desde la idea de que como yo no tuve nada les doy todo, y tus hijos salir pedazo de mierda de gente. Puede ser de la misma manera de no tener nada y aún así, o no estar presente, y aún así tus hijos hacer lo mejor posible para sobrevivir en la vida, pero con mecanismos de defensa muy fuertes. La vida es trauma. Nadie lo tiene easy, pero sí hay que reconocer que cuando yo estuve más vulnerable, mis padres no me cuidaron. Pues entonces sí, mis padres fueron, pero tú tienes que perdonar a tus papás. Yo no tengo que perdonar a nadie. Eso es una falacia. Yo no tengo que perdonar a nadie. Y esta manera en la que se romantiza el perdón, lo que hace es que te aleja a ti de ser libre de la culpa de la persona que es culpable del daño que te hizo, punto. Ahora, tú le devuelves a papá y mamá lo tuyo en una sesión de constelaciones, le devuelves lo que no es tuyo, que es ese dolor y esa frustración y esa rabia de los padres, esa desolación, ese desamor, ese corazón roto, ese vacío. Porque en mi familia lo más que hubo fue violencia. Y la mía también. Pues entonces venimos de familias que estaban frustradas y castradas. Yo le quiero devolver eso a ellos, porque yo quiero vivir la vida
honrando que ellos sostuvieron lo que sostuvieron, pero eso no va a quitar que yo hubiera cogido las pelas que cogí, que yo hubiera tenido que vivir solo, desde pequeño criarme solo, bregar con muchas cosas. Pero yo no quiero pasarme toda la vida echándole la culpa a mis papás. Pues lo hago una vez, 2 veces como mucho y es, papá, mamá, gracias por lo que me dieron como me lo dieron, se los devuelvo. Y también hacer lo que toca hacer. Y claro, y hacerme cargo de mí. Y eso me va a dar a mí la posibilidad de volver a mamá y a papá desde un lugar que no es desde la queja y del resentimiento. Porque ¿de qué me vale a mí? Nadie. Tiempo. ¿Tú sabes cuántas veces yo escucho a la gente que dice, ya yo perdoné, pero no quieren volver a hablar y ver a sus padres? Pues tú no has perdonado. Exactamente. Tú te estás obligando a perdonar. No los perdones, devuélvele a ellos lo que es suyo. Tú no tienes ni que tener la conversación con ellos. Tú les devuelves a ellos lo que es suyo en un trabajo personal, te das cuenta que eso fue la realidad de ellos, pero que tú no te la tienes que comer y que no tienes que cargar con eso. Y eso es un proceso terapéutico. Porque hay una romantización del perdón. Tú no tienes que perdonar ni amar a tus padres, porque tú no te puedes obligar a eso. La gente se cree que perdonar es un switch, que amar es un switch. No, porque fueron tus padres, pero también fueron, a lo mejor, ¿verdad? En este caso, también pudieron haber sido tus perpetradores. Entonces, ¿cómo tú perdonas? Claro, ¿cómo tú perdonas a una madre que dentro de su dolor, todo el tiempo, todos los días te golpeaba y te hacía responsable del dolor que sentía por aquel hombre que no le hizo caso, o por el padre tuyo que se fue, o el padre tuyo que no te prestó atención? ¿Cómo ahora tú tienes que amarlo si nunca estuvo? ¿Me entiendes? Entonces, es como irracional. Y yo veo a la gente tratando de empujarte eso. Lo único que tú tienes que hacer con tus padres es respetarlo. Respetar que no te dieron la vida, porque ellos no son, los padres no dan vida. Los padres son un canal. Exactamente. Ningún padre te puede decir a ti, yo te di la vida, porque la vida ya estaba en ellos. Entonces, en esto que estamos hablando, para mí es bien interesante, porque en qué punto raya porque yo soy fiel creyente de que tú no tienes que accionar y que salir corriendo a psicólogos, porque eso es un proceso que sale de ti cuando tú realmente estás preparado. Porque es como estamos hablando de por ejemplo, de constelar. Sí. Si tú no estás preparado para darte con eso, pues puede que no lo recibas de la manera más adecuada, quizás. Hay gente que lo idealiza también. Mira, yo te puedo decir que hay gente que va a caer primero en el alcoholismo, en las drogas, en intentar suicidarse. Yo soy prueba de eso. Yo antes de ir a un psicólogo, yo traté de suicidarme. Y muchos años pasaron. Digo, Dios me vino a ver en ese intento de suicidio. Y eso fue suficiente para mí para sostenerme, pero no fue hasta muchos años más tarde que me di cuenta en el proceso en el que empecé. Antes de constelaciones, yo empecé psicoterapia Gestalt. Y ahí la profesora, la directora de mi grupo, me dijo, ¿tú has hecho terapia? Tienes que hacer terapia. Si te quieres graduar de esto, tienes que hacer terapia. Mínimo tantas horas de terapia. Y eso fue en medio de pandemia. Todavía es mi terapeuta. Wow. Y la veo online, pero cuando voy a Barcelona, yo viajo 1:30 en tren para verla a ella. Porque yo necesito estar frente a ella. Y lo que me ha servido a mí tan cabrón de que una de mis profesoras sea mi terapeuta y yo le digo jodiendo, Marga, yo no quiero ser nunca tu amigo. Y me dice, ¿por qué? Porque te pierdo como terapeuta. Porque yo estoy muy consciente de que el trabajo que ella ha hecho conmigo y para mí, y cómo me ha acompañado, ha sido vital. En sanar mi relación con las mujeres, en sanar mi relación conmigo, con mi madre, con mi padre, incluyendo las constelaciones, ¿verdad? Pero sí, que son acompañamientos. Claro, entonces ahora yo me puedo sentar con mi mamá, no desde el resentimiento y de la demanda, sino desde entender que mi mamá también es una niña herida. Exactamente. Hay veces que son personas, sí. Yo veo mi familia, mi abuela, que tú las ves ya con su edad, mi abuela tiene 80 y pico de años, mi otra abuela tiene 60 y tantos. Claro. Y yo las veo y son así. Mi mamá, mi papá, que es una persona que muchas personas en el barrio lo ven como la persona más exitosa del mundo. Ya está. Todos ellos son niños heridos. Todo. Porque yo a veces me siento y escucho a papi como habla de abuela, o escucho a abuela como habla de la otra, y todos son niños heridos que al final del día nadie se atreve a sentarse en la mesa sin echar culpa. Y no necesito pensar ni siquiera en si perdono a mi madre o no. Es que ya estando ahí, si es que todo el trabajo que yo he hecho a nivel personal, psicológico y emocional, yo me fui de mi casa a los 16 años. Todo ese trabajo yo lo he hecho para acercarme a mi madre. Exacto. Son muchos años de no poder acercarme a ella. ¿Por qué? Porque nadie puede abrazar
por más que lo ame, nadie es capaz de abrazar un cactus sin salir herido. ¿Me entiendes? Y yo necesitaba que de alguna manera u otra ella aceptara ese amor, pero yo no lo estaba tampoco haciendo bien. Porque yo necesitaba mirar algo mío primero y trabajar conmigo primero. Exacto. Ahora yo puedo, y aún así a veces estoy de camino a Mayagüez y en la cabeza yo estoy peleando con ella. Porque la ilusión del trauma es que el peligro persiste. Entonces, como es una ilusión... Eso fue lo más que a mí se me quedó de la constelación cuando lo hablaba. Y entender que lo empiezan los mecanismos de defensa a activarse y las proyecciones del peligro. Pero la ilusión del trauma es que el peligro persiste. Y cuando yo me pillo peleando con mi mamá en mi cabeza, yo digo, Eric, ¿esto está pasando ahora? Me voy desde el observador. Eric, ¿esto está pasando ahora? No. ¿Y por qué estás pensando en esto? Y llego, y eso puede ser todo el camino, pero llego allá, estoy en el presente, paso un rato con ella, me voy. ¿Pasó lo que estabas pensando? No. Y eso que dices para mí es bien revelador porque, por ejemplo, en mi caso personal, mis papás, los dos me estuvieron a los 19 años, yo tengo 29 y ahora mismo ni yo uno no nace sabiendo cómo ser un buen papá o una buena mamá. No, mis papás claro. Me tuvieron en su peor momento, los dos estaban pasando por una crisis horrible. Mi papá, porque su papá no lo quiso, no lo aceptó, prefirió la droga, estaba bien rebelde. Mi mamá estaba acabando de perder a su papá. ¿Tu papá también estaba envuelto con lo de la droga? Sí. Como su padre. Imagínate. Exacto. Para que tú veas cómo hasta qué punto llega y lo que implica, y perdona que te interrumpí, lo que implica... Y eso será para otro día. Lo que implica las adicciones tienen mucho que ver con papá y mamá. La ausencia de lo que necesitaba el niño con relación a papá y a mamá. No, y mi papá mi papá es un ser humano excepcional. Yo lo amo y lo adoro, pero es lo más, ¿cómo te diría yo? Como que él siempre está dando. Él es una persona muy buena, pero es así mismo de explosivo. O sea, tú dices cualquier... ¡ah! Se vuelve loco. Pero yo sé que ese es su niño herido. Que pasaron un sinnúmero que él pasó un sinnúmero de cosas. También el que da es el niño herido, aunque no lo creas, porque 100%. Teniendo esa parte explosiva, el niño que da y es súper yes man, dador y todo eso, te estoy dando para que no me jodas cuando yo esté jodido y para que me quiera. Exacto. Entonces, en el caso de mi mamá, estando embarazada de mí, perdió a su papá, que era el amor de su vida, porque ella nunca se llevó tan bien con mi abuela. Wow. Entonces los dos estaban pasando por todo ese crical de cosas y me tuvieron a mí. Obviamente yo recibí cuanto cantazo, no físicamente, pero cuanto cantazo. Y ya esto tú lo sabes, entonces ves que las referencias de hombre que has tenido tampoco son hombres buenos, entonces no tienes un modelo de hombre sano en tu entorno. No, es que yo no tengo modelo de hombre en mi casa. Punto. Wow. De ninguna manera, de ninguna clase, y los poquitos que tengo, entre comillas, pues son ¿qué? Alcohólicos, muy buenos, porque el esposo de abuela, entre comillas, era excelente y él siempre me llevaba dulcecitos y qué sé yo, pero era alcohólico, ¿me entiendes? Pero uno pues, como que uno, tal vez a esa edad uno no entiende tantas cosas, pero ahora de adulta, que llegó un momento dado que yo frené mi vida y yo dije, yo tengo que cambiar, o sea, yo di un cambio 360 en mi vida. Yo dije, yo necesito cambiar todo. Porque si no me voy a volver loca. Me voy a morir, me voy a volver loca. Cuando yo decidí empezar a ir a terapia, leer, hacer todas estas cosas holísticas de constelación, etcétera, yo estaba en ese momento en mi vida de que yo sabía que yo necesitaba un cambio, porque por más cosas que... Hay veces que tú puedes tener un buen recurso, por así decirlo, al lado, pero si tú no estás bien, tú no vas a... Tú no entiendes, tú no eres receptivo, no vas a escuchar porque no estás para eso. Y secuelas de trauma o indicativos de trauma es la negación y la disociación. Lo que pasa es que eso tú no lo ves hasta que no empiezas a trabajarlo. Exacto. Entonces, pues ahí yo empecé a trabajar y qué sé yo, pero ahí es donde yo digo que yo tomé responsabilidad de mi vida. Sí. Y lo que yo sabía que eso conllevaba también. Bueno, parte del proceso ahora es mirar esos mecanismos de defensa que no necesariamente te van a proteger, al contrario, también van a evitar que tú puedas sanar.
Y mucha gente no entiende que los mecanismos de defensa de no, yo vivo solo, yo prefiero estar sola, yo no voy a estos sitios, yo no me junto con esta gente, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no... Y hay un montón de... Que ahí es donde también entra mucho esto de la energía masculina y la energía femenina, porque yo en mi caso, yo a veces, yo en un momento, yo reconozco, porque a veces yo digo, mano, pero la gente como que, pero... No te tienes que mover. Yo pienso que lo de la energía masculina no es que yo piense que sea bullshit o no, pero pienso que es bien real, pero tampoco... O sea, yo lo digo más bien desde el sentido de cómo se ha prostituido. Como por eso, a eso quiero entrar. En las redes sociales. A eso quiero entrar porque lo atribuimos a energía masculina y femenina y lo que tenemos que entender es que todos tenemos de ambos, ¿verdad? Bien importante y que se va a regular dependiendo de con quién estamos. Donde yo me puedo permitir, por ejemplo, realmente yo me puedo como hombre permitirme vulnerabilizarme al lado tuyo sin que tú te conviertas en una depredadora y utilices mi vulnerabilidad. Eso lo voy a ver en el camino. Pero también yo soy responsable de ok, pues mi vulnerabilidad no necesariamente me hace débil. Pues yo no tengo que tener miedo de que tú te me montes encima si yo puedo defenderme. Y ahí es donde voy, porque por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo decidí comenzar a sanar, que llevo años, porque yo me fui de mi casa a los 17 años igual, me vine para acá, para San Juan, hice mi vida, etcétera. Y yo siempre, como que tal vez cuando tenía estas parejas, era como que, si yo puedo, tú puedes, dale, que yo no sé qué. Entonces era este ciclo de, él era como mi cuidador, porque obviamente yo tenía ese daddy issue bien latente, pero entonces era como que yo todo el tiempo, él sentía que no podía, que no se sentía suficiente, y yo todo el tiempo le estaba inyectando esta cosa de que tú puedes, porque yo pude, que yo no sé ni qué, y al final del día era un bucle bien tóxico, ¿me entiendes? Y eso es algo que yo he aprendido mucho en la vida, de que cada quien tiene su proceso. Sí. Hay personas que simplemente pues, se quedan en ese espacio porque a veces sanar es difícil. Pero o sea, sanar no es... Y que ahora, pero vuelvo y ahora te pregunto los conceptos. ¿Qué es sanar? ¿Qué es libertad? ¿Qué es amor realmente? Son una... Es el campo de batalla. Es que ese es el viaje. Hermoso. Tú puedes poner etiquetas, pero no puedes identificar porque es que estamos alambrados diferentes. We're definitely wired totally different. Los hombres y las mujeres no nos parecemos y dentro de ser hombre, no todos los hombres se parecen. Porque tiene que ver mucho con la experiencia de ser humano. O sea, la vida no hay cosas buenas o malas. La vida reconoce experiencia. De la misma manera que un huracán es un huracán y no le importa. Porque es la naturaleza no le importa. La leona se va a comer el antílope, punto. No hay break y no lo ven como bueno o malo. Es como es la experiencia de ser eso. Entonces nosotros vinimos aquí y yo veo mucha gente queriendo controlar la experiencia con relación. Yo voy a ir a ahora te pregunto yo, ¿verdad? Tú vas a un restaurante a comer, tú le vas a decir al chef cómo cocinar las cosas para tú estar bien, que ya lo estamos haciendo, porque mira, pero puedes ser sin esto, puedes hacerlo así, puedes hacer... No, esto es lo que yo tengo y te vendo y esto es lo que hay. Pues no me gusta y voy a ir a redes y voy a hablar mierda de eso. Porque a ti no te gusta. Entonces el resto del mundo contento. Pero tú eres la única persona que no le gusta. O hay dos o tres más, pero la mayoría, mira, le gusta. Pues entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El restaurante o tú? Exactamente. Entonces, a veces yo veo gente que viene a constelaciones y es que mi marido esto, lo otro y aquello. Yo quiero ver cómo yo puedo cambiar eso. Y es uno. Pues, todo tiene que cambiar en ti porque en muchas ocasiones... queremos cambiar a la persona. Yo digo, déjalo. Exacto. Es que hay veces que queremos quedarnos con la excusa más mínima, entonces queremos cambiar a los demás. Y yo caía mucho en eso, ¿me entiendes? Yo caía mucho en eso. Y yo siempre le pregunto... Con esta cosa de Hércules. ¿Te funcionaba tratar de cambiar al otro? Claro que no. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Si el otro cambia, ¿realmente hace una diferencia? No, porque vas a encontrar otra cosa. Y al final del día también, en mi caso, por ejemplo, yo conecté con esa persona en ese momento, porque yo necesitaba conectar con esa persona en ese momento. Y todo es transitorio, ¿me entiendes? O sea, si hay personas que duran mucho, pues brutal. Yo estuve mucho tiempo con estas personas y me enseñaron dentro de lo que yo necesitaba aprender y entender en esas etapas de mi vida. Hoy día les deseo lo mejor, el amor del mundo, los amo y los adoro, incluyendo a mi familia.
porque de todas estas cosas se aprende. Y es como tú dices, no hay malo o bueno, simplemente son experiencias que tienes que pasar para poder trascender a otra cosa. Y probablemente si yo no hubiese pasado por estas cosas, quizás ni siquiera tú y yo estuviéramos aquí. Quizás yo jamás hubiese ido a constelaciones. Porque todas esas cosas, yo sí pienso que son como este eslabón que van conectando. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos en son de afectado. No me gusta llamarlo víctima, pero cuando vamos en plan víctima, que no lo digo de manera... sí, como negativa. No, sí, exacto. Lo digo como por ponerle una etiqueta. Sí. Como pues, yo voy de afectado. Cancelo totalmente la posibilidad de que yo haya sido responsable de también hacer daño. Mucha gente piensa que porque se ponen la etiqueta de víctima, piensan que nunca le hacen daño a nadie. Y a veces son los perpetradores de la vida. O sea, y nosotros decimos también que no hay peor perpetrador que una víctima con derecho. A veces cuando estás en el rol de víctima te crees que tienes derecho a ser déspota, hijo de puta, y a hacer mal, y después la justificación es que yo sufrí mucho, es que a mí me hicieron esto. Ok, está bien, pero vete, pelealo allá, vete a donde te hicieron el daño, no lo pagues con... Qué fácil, te joden allá, pero tú vienes y te clavas a y después cuando la otra persona se defiende, ¿por qué me haces esto? Yo sufrí un montón. Es que no es culpa mía porque yo me tengo que comer tu mierda. ¿Por qué no se la tiras al que te hizo daño de verdad? Porque le tienes miedo, porque no has sido capaz de confrontar, pero tú no sabes, porque tú no sabes cuán peligrosa la persona. Está bien, pero no se trata de eso, se trata de tú conmigo. Aquí el viaje somos tú y yo. Me ha ayudado mucho, que me decía mucho mi psicóloga, es que a veces esas conversaciones incómodas uno las tiene pensando en cómo es la otra, cómo va a reaccionar la otra persona, cómo la otra persona va a tomar la información, si la otra persona realmente va a cambiar o no, porque yo tuve esa conversación incomodísima con mi papá, pero obviamente yo me preparé y yo siempre pensaba en eso mismo, en cómo esa otra persona iba a tomar pues esta conversación, o si valía la pena o no, dependiendo si iba a cambiar nuestra relación o no. Y mi psicóloga lo que me decía es, pues entonces tú no estás teniendo esta conversación para sanar tú. Y ahí es donde viene el problema, que muchas veces tenemos estas perspectivas de nuestra familia y al final del día no se trata de ellos, se trata de tú ser empática, entender lo que te funciona y lo que no te funciona, pero al final del día tener esa conversación para tú sanar. Y la empatía no es que tú cancelas lo que tú sientes o dejas de sentir. Sino entender que nada es personal al final del día. La realidad es que no. Entonces, por eso yo siempre le pregunto, por ejemplo, que yo que atiendo muchas mujeres, me dicen, ¿verdad? Lo no contentas que están. Y yo le pregunto, ¿y tú piensas que tu pareja esté contenta? Bueno, yo me imagino que sí. Exactamente. So it's all about you. Que en la sesión, pero no es para que dejen de sentirse bien o mal, o no es para que no se miren, es para que también, para ver cómo está el nivel de desconexión con el otro. O cómo está el nivel de accountability, porque el problema que hay hoy día es que nadie quiere hacerse responsable de su mierda. Exactamente. Todo el mundo es responsable de lo mierda que están, pero nadie quiere hacerse responsable de su mierda. Es un problema cabrón. Sí, mano. ¿Me entiendes? Porque vamos... Yo conozco mucha gente así. Estamos ahí en un plan de que yo soy santo y van cagándole a todo el mundo la vida y no se dan cuenta de eso. Tú tienes que hacerte responsable de esa mierda también. A veces estás bien jodido porque de verdad estás haciendo algo mal. Y es como tomar responsabilidad de tu vida. No es tomar control. Tomar responsabilidad y tomar control no es lo mismo. Y una cosa... para mí que es súper importante dentro de todos estos procesos. O sea, cada uno, como tú mencionaste, cada uno tiene su proceso, su tiempo. Las cosas que tienen que ver con el alma son lentas. Y nosotros lo pasamos por un filtro racional. Y eso no es real porque la ecuación de la racionalidad no nos va a encajar. Hay cosas que sentimos que no entendemos. Y primero tú tienes que aceptar cómo son las cosas para después entenderlas. No puedes entenderlas para después aceptarlas porque va a tardar mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo y a lo mejor tú estás simplemente en un proceso de negación.
Y hay gente que no entiende esa parte tampoco. Entonces es normal y hay gente que quiere despertar y hay gente que no le interesa despertar. Y tenemos que también entender que son decisiones personales. Y hay gente que no está disponible para hacer el proceso porque el dolor o la vergüenza es muy profundo. Entonces hay que aprender a dar 2 pasos para atrás y dejar que la gente vaya a su ritmo. Exactamente. Y que eso no es responsabilidad tuya. Ay, Eric, gracias. Chacho, sí, podíamos estar 10 horas aquí hablando de esto. No, tenemos que hacer una parte 2. Cuando tú quieras. Porque hay tantas cosas que... Hay tantas cosas que hablar de este tema. Que no se me olvide, y esto sí es bien importante, que por favor, la gente que me está escuchando, que me está viendo, que no me crea absolutamente nada. No me crean nada de lo que yo estoy diciendo. Vívanlo. Exactamente. Nada, o sea, ni se molesten en decir si yo estoy bien o mal y en escribir de qué carajo está. No. Vívanlo. Vívanlo. Que y no tiene que ser ni conmigo. Vívanlo. Es una experiencia que... Bajo su propia verdad. Si no lo vive... Yo no tengo palabras, de verdad. Yo no tengo palabras y nada es casualidad. Todo lo que yo pasé en esa constelación, incluso yo que representé a X o Y cosas, muchas de las cosas que vivía ahí eran cosas que estaban también ligadas conmigo. Y hay comunidad. Te das cuenta que todo el mundo se apoya, que estamos ahí para sostener. Y es el espacio más lindo porque hay de todo. Y volviendo tal vez un poquito a la pregunta esta existencial que yo tuve el día que te conocí, de que si realmente existían hombres que hablaran desde la vulnerabilidad, etcétera. En este espacio habían tanto hombres jovencitos como personas adultas mayores, o sea, aquí había de todo. De todo y nenes que tú dirías por ahí, tú los ves por ahí, son chamaquitos que tú jamás en tu vida pensarías que iban a estar ahí. Y eso es lo mágico. Y ese es mi corillo y ese es el corillo que yo cuido y por eso yo eso es lo mágico de este espacio. Y por eso es que había de todo. Para tú llegar ahí hay un screening. Sí, full. Porque esa gente yo también, en mi compromiso, ellos me cuidan y yo los cuido. Exacto. De verdad que es una cosa hermosa. Él de verdad lo más maravilloso y bello que yo he podido experimentar en mi vida. Qué bueno. En mi vida fue esto. Qué bueno. Y es como tú dices, yo realmente no les digo a nadie que me crean o que no me crean. Yo siempre les digo, mira, esto es un recurso y esto es una terapia preciosa que si resuena contigo, tú vas a buscar la manera. Yo no te voy a obligar, yo no te voy a decir nada. Y me pasó con una nena en el trabajo. En el trabajo yo hablé en un momento dado, estábamos todos sentados en un mueblecito que había en mi trabajo y yo estaba hablando de esto, de mi otro yo, que si las constelaciones, bla, bla, bla. Y una nena se quedó con eso. Y de ese corillo, ella fue la que fue a hacerlo. Y ella me escribe y hablamos y qué sé yo. Pero yo no le dije a ella, tienes que hacerlo, hazlo, que yo no sé qué. Ella es una persona que tiene ciertas condiciones en el estómago bien fuertes. Y entonces ella me dice que no entiende de dónde viene, no entiende nada. Y yo le dije, mira, bueno, yo pasé por esta experiencia, me pasó esto y tenía estos dolores de espalda. Esto a mí me funcionó. No estoy diciendo que te tiene que funcionar a ti. Probablemente tú dirás, esta tipa está loca. Tú busca información, si resuena contigo, brutal. Dicho y hecho. Pero yo no le dije a ella que tienes que hacerlo, que tienes que dejar de hacerlo. Es lo mismo que ir a terapia. Yo no le digo a las personas, tienes que... No. Y que prueben y que de la misma manera que hay un montón de sitios de hamburger, hay un montón de sitios, hay un montón de iglesias, hay un montón de templos. Hay mucha gente que trabaja las constelaciones, cada cual a su manera. Porque en mi escuela, por ejemplo, a nosotros nos fomentaron mucho. Ya tú conoces las reglas, ya tú conoces la estructura. Busca tu forma, añádele lo tuyo, dale tu toque. Cada cual conecta diferente y así sucesivamente. Y en mi caso, por ejemplo, antes de yo conocerte a ti, pues yo conocí a este otro grupo de constelaciones y siempre había como intentado, pero no podía porque se llenaba bien rápido, etcétera. Y entonces di contigo por un sinnúmero de razones, ¿me entiendes? Yo sé que es porque así tenía que ser. Sí, sí. Y también con este tema del arte, de las comunicaciones. O sea, tú viniste a romper como que muchas cosas que tal vez yo tenía esta concepción de estos ambientes. Es piel vieja, tú estás mudando la piel, uno muda la piel constantemente y los árboles cuando llega otoño se quedan sin hoja. En invierno están ahí, mientras algo pasa dentro o en su entorno
y en primavera entonces empezamos a ver el fruto de ese cambio. Sí, con algo me quedo de no solamente de este episodio, sino de todas estas cosas que yo he venido trabajando, sanando, que llegan a mí, no sé cómo realmente ponerle, es que cuando tú sueltas, o sea, suelta todo, que para el carajo lo que debería ser, cómo tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, cuando tú sueltas, todo llega a ti de una manera perfecta, en el momento perfecto. O sea, porque yo llevaba mucho tiempo que yo quería constelar y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Pasó porque este era el momento perfecto para yo constelar. Porque este era el momento perfecto para que se diera este podcast. O sea, todo pasa en el momento en el que tiene que pasar, y yo por lo menos cuando yo aprendí a soltar y a dejarme llevar por el universo, todo lo lindo empezó a pasar. Así que nada, Eric. Gracias por decir que sí, por estar aquí. Obviamente este va a ser el primero de muchos podcasts porque hay 1,000,000 de cosas. Tenemos temas que todavía hay que hablar de este tema. Y yo seguiré aprendiendo, y yo sigo viajando y cogiendo clases diferentes y apoyando allá a mi escuela, a mis profesores en formaciones, y eso también es mucho aprendizaje. Y además, cada grupo nuevo que llega a constelar o gente nueva que llega a constelar es aprendizaje también. Me perdí lo del sábado, pero yo estoy segura que el próximo... Estuvo heavy. Da tus redes sociales para las personas que tal vez no te sigan. Yo diría chichowazir@gmail, que también, o sea, Chicho Wazir son mis redes, chichowazir.com, Instagram, YouTube, y chichowazir@gmail, por si me quieren escribir de constelaciones, hagan su research. Exacto. Porque de verdad, si se los explico yo, si lo buscan en YouTube o en Google, es lo mismo. O sea, sí, y lo único que yo digo es, yo no le digo a nadie qué hacer con su vida ni dejar de hacer, pero lo que yo sí digo es que si resuena contigo, sí, y si tú sientes como esas ganas, como cuando, no lo sé, cuando estabas en la escuela y estabas así loco por preguntar, pero no te atrevías a preguntar porque los amiguitos o la gente en el salón pensaría que tú eres un estúpido, que estás una pregunta estúpida, pues eso mismo tú sientes, yo digo que eso mismo es lo que uno siente cuando ya el universo, la energía o el cuerpo te está diciendo, estás preparado, puedes hacerlo. Tú sientes ese mismo como que necesidad. Hay un impulso y un movimiento del cuerpo, pero no necesariamente una racionalidad de la mente. Exacto. Y eso fue justo lo que yo experimenté. No sé si tú lo quieres llamar intuición. El cuerpo no miente. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo no miente, y de verdad que es la experiencia más cercana a Dios que he tenido. Porque mucha gente habla de estas cosas de Dios. Ya, pues, sí, bien agitado, bájale. Literal, es una experiencia que después llegan, demasiado brutal. Después llegan y dicen, esto no es como dijo Jovanska. Porque mucha gente habla... No, pero que es bueno porque tú lo necesitabas y lo recibiste. Y no, de verdad que es una cosa impresionante. Pero nada, nosotros nos puedes conseguir como Desaprende Podcast en todas las redes sociales. No olviden también seguir a GW5 y por favor dale like, share a este contenido. Este episodio compárteselo a todo el mundo porque yo sé que les va a resonar y que les va a ayudar tanto como me ayudó a mí y como le ayudó a Eric. Así que nos vemos en la próxima.